pues no pienso en, ¿cómo te podré decir? Pues dejo de estar pensando en la calle y me enfoco en lo que estoy ahorita aquí, que es una rehabilitación para el día de mañana que me esté listo para salir, pues ya en la sociedad pueda también trabajar. Hace unos días escuché una frase que me puso a pensar bastante. Esta decía algo como: las cosas cambian. Lo único constante es el cambio. Depende de ti ser adaptable. Y pienso que no hay imágenes que describan más concretamente este enunciado que aquellas que podemos ver en este momento. Esto que estamos visualizando son personas estudiando, tomando talleres, haciendo ejercicio, buscando superarse, ser mejores personas desde adentro de una prisión. Y es que sí que me pone a pensar, de yo estar privado de mi libertad, ¿qué haría? ¿Me rendiría y dejaría vencer? ¿O me adaptaría y continuaría creciendo dentro de mis posibilidades? Algo así como lo que está pasando con las escuelas y las clases en línea durante esta época pandémica, pero a una escala mucho mayor. Este tema en verdad me atrapó y sentí una inquietud por documentarlo de cerca. Entrar a prisión no fue nada fácil, pero fue mi amiga Saskia, a quien ya les he presentado antes, y quien tiene una fundación que lucha por la igualdad en las prisiones de México, que el reclusorio Nesa Bordo en el Estado de México nos abrió las puertas a nosotros y a mis cámaras, que de cierta manera representan a todos ustedes. Así que acompáñenme en esta aventura por una realidad que consideramos ajena, a la vez que damos pie a la importancia de continuar estudiando, continuar preparándonos para ser más competentes en nuestro contexto. Acompáñenme. Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy vine a documentar adentro del Centro de Reinserción Social Nesa Bordo, una prisión ubicada en el Estado de México que tiene una actual población de 4,994 personas. En adición a esto, también considero un video peculiar, pues entrar aquí en una época pandémica, vaya que ha sido una experiencia diferente. Los protocolos han cambiado. En sí muchas cosas se sienten distintas, y poder ver de cerca la realidad pandémica dentro de una prisión me está resultando bastante peculiar. Nosotros entramos por la zona de visitas, por donde entran los familiares, visitas conyugales y demás, y la idea es darles un recorrido por cómo las personas se continúan preparando, continúan estudiando, manteniendo sus mentes ocupadas de diferentes maneras, estando dentro de prisión. Así que bueno, ya me están esperando para darnos el recorrido. Acompáñenme. Miren, desde aquí ya podemos empezar a ver un poco de lo que vine a documentar, del tema de la educación. Aquí estamos viendo un taller de danza aquí dentro de la prisión. Oigan, está súper bien, se mantienen en forma, se mantienen activos. El baile mantiene mente y cuerpo activos por igual. Y también, casi le meten gol. También relacionado con el tema que venimos a documentar, miren, dentro de prisión hay equipos de fútbol. Y justo hoy que vinimos tuvimos la fortuna de que es la final del torneo de aquí, del Cerezo Nesa Bordo. Hoy es la final como tal. El torneo de fútbol como tal dura cerca de 2 meses y es todo un evento, o sea, tras. Es todo un evento, miren, ahí están las personas en las gradas viendo el partido. Tal vez muchos no se lo imaginaban. Dentro de prisión existen muchas actividades recreativas, deportivas, para que se mantengan en forma, se mantengan activos aquellos que están aquí privados de su libertad. Siento que incluso sería un tema para un video completo, ¿no? Como los equipos deportivos dentro de prisión. Tal vez para la próxima se pueda documentar algo
Algo así, siento que estaría muy interesante. Me imagino debe ser un sentimiento padre estar en el equipo de fútbol aquí, porque al menos por un momento se deben de sentir súper libres. ¿Se fijaron que las personas jugando eran las únicas sin el uniforme del centro de reinserción? Sí, debe ser una sensación bonita. Miren, este de aquí es el gimnasio del centro de reinserción. Me cuentan que funciona aquí por horarios para que no se llene, para que no se sature el centro. Como dato interesante, las pesas del gimnasio están encadenadas. Me imagino que de no estar encadenadas alguien podría llevárselas y usarlas para algo no apropiado, entonces sí, las pesas como tal están encadenadas. Por aquí otro taller, este es el taller de box. Entonces esta igual es una clase programada para que se mantengan activos. Y él es el metralleta, nos dicen que es un crack aquí, es el coach de la clase de box. Entonces sí, no es nada más cosa de continuar tus estudios y mantener tu mente activa, sino también mantenerte activo físicamente y seguir aprendiendo cosas. Oye, qué interesante, ¿no? Ver todo esto es como adaptar un poco la educación a las circunstancias que se están viviendo. Es interesante entender, cuando pensamos en la escuela, a veces pensamos literalmente en niños, niñas, jóvenes, yendo físicamente a un área educativa, y no pensamos situaciones escolares, no nada más en situaciones de adversidad, pero en lugares de adversidad como es la cárcel, ¿no? Hoy lo estamos viendo con este recorrido que estamos haciendo. La escuela adentro de la cárcel, la oportunidad de crecimiento sin importar la edad que tengas, sin importar dónde estás. Aquí estás en una cárcel y estás terminando tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria. Aquí en el reclusorio, pues la verdad me encantó mucho que me hayan dado la oportunidad. La verdad, pues me da mucho gusto y me da ahora sí que mucho entusiasmo de echarle con mis compañeros. Este de aquí es el taller de manualidades, que es de hecho en donde comenzamos el video. ¡Wow! Están haciendo cosas muy cool aquí. Ese dinosaurio de aquí me parece de lo más flipante. Y bueno, como dato interesante me están platicando aquí las personas de la prisión que se está trabajando en una plataforma online para que las personas privadas de su libertad puedan vender algunas de sus artesanías, un poco de su arte, lo cual en lo personal me parece una idea brillante, una idea genial. Oye, ¿tú por qué consideras importante este tipo de talleres? O sea, ¿por qué te gusta esta actividad en particular? Me agrada porque desarrollo mi creatividad en esto y aparte pues dejo de estar pensando en la calle y me enfoco en lo que estoy ahorita aquí, que es una rehabilitación para el día de mañana que me esté listo para salir. Y tal vez una pregunta que se están haciendo muchos es, ¿y cómo se aseguran de que los materiales aquí, porque muchos tienen materiales filosos para estar trabajando sus artesanías, no se usen después para armas o algún otro uso no del todo bueno? Pues me están contando que todo lo tienen en muy buen inventario. Entonces, cuando toman algo prestado, se resta el inventario y cuando van a salir, se aseguran de que lo devuelvan, ¿no? Y de esta manera ya pueden salir del taller como tal. ¿Cómo estamos, Artemio? ¿Todo bien? Muy bien, licenciado. Qué bueno, les presento a Artemio. Él ya ha estudiado varias cosas aquí, o ¿qué estás estudiando aquí adentro? Cuéntanos. Ahorita estoy en la preparatoria. ¿La preparatoria? Empecé desde la primaria, allá afuera no terminé la primaria y terminé aquí la primaria. Después la secundaria, ahorita estoy en la preparatoria. Ofelia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, qué gusto, Ofelia, qué gusto. ¿Y tú por qué consideras importante que la gente en general estudie? Porque es una manera de que se supere. Nunca es tarde para progresar, ¿verdad? Y para sobresalir también. Y tenemos también a Julio, ¿cierto? Así es. ¿Cómo estás, Julio? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Qué bueno, qué gusto, mi Julio, qué gusto. Cuéntanos tú, ¿qué es lo que estás estudiando aquí adentro? Bueno, aquí estudio diferentes actividades que me han dado oportunidad. Dentro de ellas artes plásticas, danza y un poquito de otras como la prepa. Me dicen que tú escribes. Sí, hacemos algo de escritos sobre poesía, un poquito de cuentos, que no son muchos, pero son muy buenos. Pues es necesario saber, licenciado,
No puedo ser un ignorante siempre de las cosas. Uno piensa que esto no es lo que me pasa a mí, no lo va a pasar a nadie, ¿no? Pero llega un momento en que uno no sabe ni siquiera defenderse, no sabe ni qué derechos tiene uno, ni cómo actuar. Es un mundo desconocido. Y hoy que estoy en este centro, me dediqué a la escuela, me he dedicado a la escuela. Me llama la atención y me he dado cuenta que no soy tan tonto como yo creí que. Empecé a leer, me gusta leer, ya sea historia o fantasía, novela. A mí lo que me gusta mucho es pues lo que es hacer trabajos en equipo, las ciencias naturales, lo que es historia, todo eso nos dan aquí los profesores. Bueno, también aquí he aprendido a tallar la madera, uno de mis pasatiempos favoritos, darle figura a la madera. La madera es muy noble, deja moldear. Órale. Estoy en el taller de computación ahorita, también nos han enseñado computación y al menos ya sé aprender y manejar una computadora, no tan bien como quisiera, pero ya no me espanta. Si uno toma buenas decisiones, en este caso, el ir a la escuela, el seguirse desarrollando, eso nos ayuda mucho como personas a crecer, a ver la vida, a respetarla, a ver todo diferente, sentirlo, vivirlo. Es que sí, tienen razón, ¿no? Estas personas con las que hablamos, es importante estar preparado para conocer tus derechos, etcétera. Yo creo y estoy convencida que el desarrollo de cualquier país está en la educación que le puedas dar y un modelo, entender qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres estudiar, para qué eres bueno, incluso estando en la cárcel, ¿no? Cómo la gente, y lo escuchamos ahorita con Artemio, cómo la cárcel le vino a dar la oportunidad de tener un acercamiento a la escuela. Entonces, el derecho de poder estudiar, Luis, me parece que es algo que tenemos que fomentar mucho como país. Y aquí es cuando me pongo a pensar lo importante que es para el mundo allá afuera tener un modelo que te sea válido internacionalmente. Luis, yo que estuve ahorita en lo de VM Talks, fue bien interesante que yo no sabía que tienen un modelo, se llama Nuevo Modelo Educativo Certeza, donde el estudiante puede realmente entender qué es lo que quiere estudiar, cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, y no nada más eso, pero puede llevar la educación a un nivel internacional y puede hacerlo en línea, presencialmente, de diferentes modalidades. Entonces me encanta este modelo y esta forma de inventarse en las universidades, donde realmente el estudiar y el sacrificio que es estudiar no sea un obstáculo. Sí, la neta sí, yo reflexionaba mucho sobre la importancia de estudiar, ¿no? Continuar preparándote en la disciplina que sea, o sea, ser disciplinado, mantener tu mente en cosas chidas, mantengan su mente en cosas cool. Luis, me parece que ser una persona educada, con acceso a la educación, es la libertad, y aquí hoy lo vimos. Así que bueno, amigos, con esto concluimos esta experiencia. ¡Guau! Me ha abierto los ojos muchísimo a un panorama que, a ver, no es que lo tuviera desconocido, pero sí que verlo así de cerca y en verdad reflexionar sobre la importancia de la educación, de mantenerte activo, de mantenerte preparado, sin importar las adversidades, sin importar tu entorno, tu realidad actual. ¿Qué opinan de esto, amigos míos? ¿Sabían de este tipo de modalidades de estudio, de prepararte en prisión? Muchas gracias por haberme acompañado. Yo ya me retiro de aquí. Comenten si les gustaría ver el video enfocado únicamente en actividades deportivas. Creo que quedaría muy interesante. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós. Nos vemos. Continúen preparándose. Mantengan su mente en cosas chidas. Aléjense de las malas decisiones. Adiós, amigos. Nos vemos.